Hoy vamos a estar hablando acerca de todo lo aprendido en el transcurso de este cuatrimestre, específicamente en la materia de fundamentos para el computador. Y para iniciar, queremos decirle que la primera tarea que recuerdo que hicimos práctica como teórica fue acerca de armar la PC, donde estuvimos desarrollando cómo una computadora puede armarse de manera correcta. Recuerdo que cuando estábamos en el curso, junto con los compañeros, estábamos debatiendo acerca de cómo armaríamos una PC gamer, y dentro de eso, pues entonces entró lo que es los componentes de un computador. Estuvimos hablando acerca de la tarjeta gráfica, la función del procesador, la función del power supply, la función de la memoria RAM, la función de lo que es el disco duro, la diferencia entre un disco duro que almacena, que esa es su función, y una memoria RAM que simplemente tiene como objetivo ayudar al procesador a funcionar. Y no obstante a esto, también estuvimos hablando acerca del power supply, donde es la fuente de poder para distribuir la energía en el CPU. Y hablando del procesador, pues la manera más común como la definimos es que es la mente donde todo se procesa. Y ya la tarjeta gráfica, cuando es requerida en una computadora, simplemente ayuda a lo que es el funcionamiento para que pueda ser más fluido lo que el procesador está trabajando. Y hablando de esto, también pues podemos avanzar dentro de lo que es cómo armar una PC. Una de las prácticas que nos pusieron, que recuerdo muy bien, era que teníamos que de manera grupal armar una computadora entre todos y luego dar como el presupuesto de lo que realmente podría costar la computadora en base a los componentes que armamos, en la cual yo decidí armar una computadora gamer, y esa computadora gamer que yo armé fue el ensayo de todo lo aprendido durante ese primer periodo de cómo armar la PC. Pero eso no es todo. Yéndonos más allá, también estuvimos aprendiendo acerca de cómo crear una topología de un router, hablando de Packet Trader. Es decir, estuvimos haciendo lo que es una topología virtual de cómo realmente funcionan los routers, los cableados y todo lo que tiene que ver con una red. Y allí estuvimos aprendiendo lo que era un router, lo que era un switch, lo que eran los diferentes tipos de cables que se usan para poder transmitir señal, lo que es una dirección IP, lo que es también el programa en sí, que por ejemplo, a menos en mi caso, yo nunca lo había usado, pero la manera en la que la maestra lo explicaba, pues nos ayudó a comprender cómo podíamos usar esta herramienta para hacer una topología virtual. Y dentro de esto también entonces estuvimos aprendiendo acerca de cómo crear diferentes tipos de redes dentro de una misma topología. La primera práctica consistía en crear una topología con una sola red, donde había solamente un router, puede que también había un switch, y dentro de eso los cableados y la conexión entre los computadores, donde se pueda ver el pin de la computadora funcionando. Pero no obstante a esto, sino que también luego nos pusieron a hacer uno con diferentes routers, donde cada router tenía que tener una dirección IP diferente, tenía que tener un sistema de cableado, pero también tenían que tener un switch por cada router. Es decir, que no correspondía hacer 3 configuraciones en un router que se comunicaran entre ellos por medio de los cables y por medio de la dirección IP, pero no obstante a esto, sino que cada router también tenía que tener un switch para distribuir las redes y extenderla hacia más computadores. Y dentro de eso, pues estuvimos aprendiendo cómo configurar el router, es decir, cómo cambiar la contraseña, cómo ponerle nombre, cómo elaborar esta topología de manera correcta. Y dentro de eso también pudimos aprender no solamente a poner nombre, sino a navegar en lo que es el sistema para profesional dentro de Cisco, para poder hacer todas estas configuraciones. En cuanto a los comandos, muy genial la manera en la que la maestra lo explicó, porque si no entendemos los comandos no podemos usar pues la aplicación para hacer la topología. Una vez aprendimos los comandos y de cómo usar el servidor, pues ya era más fácil para nosotros manejar esa parte. Y una de las cosas que más me gustó, que sí quiero compartir con ustedes, es cómo crear una máquina virtual. Por ejemplo, ¿te ha pasado que quizás quisiera tener un sistema de Linux, un sistema de Mac, un sistema o otro sistema Windows, pero además tienes una sola computadora y tú dirías, bueno, yo no quisiera arruinar mi sistema principal para poder instalar otro sistema? Entonces allí la maestra nos enseñó a cómo crear una máquina virtual donde tengamos otro sistema operativo o el mismo sistema operativo que quisiéramos tener, pero dentro de una sola computadora.
Explícate, sencillo. Es como que yo quisiera tener Windows 11 como principal, que sería el sistema operativo donde la computadora arrancaría, pero una vez dentro de ese sistema, a través de un software, podríamos entonces tener lo que es un ordenador dentro de nuestro software. Dígase, yo tengo Windows 11 como sistema principal, pero dentro de Windows 11 a través de un software puedo también tener lo que es Mac, puedo tener también lo que es Linux o puedo tener otro Windows. Eso se usa mucho también en programación porque si estamos estudiando desarrollo en software o si estamos estudiando ciberseguridad, en ese caso nos ayuda mucho porque a la hora de experimentar un programa, a la hora de experimentar un software, dígase un sistema operativo, no tendríamos que afectar el principal nuestro, sino que se podría hacer por medio de esta máquina virtual. ¿Qué tan rápido puede ser esto, Dauri? Bueno, eso dependerá de los componentes de su computador. En mi caso, yo tengo una computadora que tiene una gráfica 570 de 32 GB y tengo un 128 de RAM DR5 y un procesador AMD 9570X30. Entonces, en base a eso, yo podía dividir la computadora en dos partes y me iba de manera muy fluido. De hecho, hay un tutorial que también está aquí en el canal donde yo le puse este video a la maestra. Entonces, en base a esto, puede funcionar muy bien, solo que tiene que tener un buen ordenador para que pueda hacer funcionar. Ahora, después de esto, de cómo crear la máquina virtual, entonces ya usted tiene el conocimiento, para poder tener cualquier sistema operativo. Bien, dicho esto, algo más que quisiera añadir después de lo de la máquina virtual es lo siguiente. Algo que también yo no me acordaba, que eso lo hicimos al principio, era a cómo crear un cable de red UTP R45. Yo siempre había visto esos cables, siempre lo había usado, pero no tenía idea de que también podíamos crearlo nosotros mismos. Y de esta manera la primera práctica, si no mal recuerdo que hicimos, fue esa, de cómo crear un cable de red R45. Y realmente fue muy práctico y todos los que tuvimos el curso lo pudimos hacer. Y esto nos ayudó mucho también a entender más adelante los sistemas de cableado de un router. Y por último, una de las cosas que también me ayudó mucho fue cuando estuvimos exponiendo de manera grupal, al menos en el caso mío, a nosotros nos tocó hablar acerca de lo que es la seguridad lógica. En mi caso me tocó hablar de la seguridad lógica y muchas de las cosas que yo aprendí era a cómo cuidarnos digitalmente para evitar lo que es malware, para evitar lo que es archivos encriptados, para evitar lo que es virus, todo eso. Al investigar profundamente acerca de esto, por la exposición que me tocaba, pude cuidarme de muchas cosas que antes me habían pasado. Ahí pude aprender acerca de cómo hacer un backup con los archivos que tengamos para no perderlo en caso de cualquier problema, porque ningún sistema operativo es 100% seguro. Todos estamos en la ola donde podemos ser hackeados o donde podemos tener nuestros archivos encriptados o donde puede pasar cualquier cosa. Pero debido a esto, al tema explicado de la seguridad lógica, creo que pertenece al capítulo 11, si no mal recuerdo, al capítulo 12, pues entonces pudimos desarrollar bien cómo cuidarnos de este tipo de fraudes digitales. Y no obstante a esto, pues si nos vamos más allá, no simplemente en cuanto a fraude, sino de cuidarnos también de lo que tiene que ver con los archivos importantes que pudiéramos perder si se nos daña un sistema operativo. O, en otro caso, si se te daña un disco duro o cualquier otra cosa. Porque todo el que tiene archivo en un ordenador, archivos importantes en un computador, puede correr este peligro. Y creo que he explicado bien lo que he aprendido hasta hoy. Hay muchas cosas que se me han escapado de la mano porque lo estoy haciendo 100% fluido y sin apuntes. Pero sí quiero decirle que ha sido muy buena experiencia para mí trabajar con la maestra Leonela y que aparte de esto, pues hemos aprendido muchísimo. Yo estudio multimedia, realmente hay muchas personas que dirían, bueno, esa cosa ni siquiera tú necesitarías aprenderla porque tú no vas a aplicar lo que es de un router, ni lo que es de un paquetero, lo que es una topología, tú no vas a aplicar nada de eso en multimedia, pero al final uno no sabe dónde pudiera caer. Entonces, en base a eso, no solamente me ayudó como estudiante, sino como persona que utiliza lo que es un computador. Y aparte de esto, una de las cosas que mucho no tomamos en cuenta fue que cuando estuvimos